refiriéndome a dos eventos que han ocurrido en esta semana, Sí. Que son, me parece, los más destacados. El último es el de ayer. Para empezar por el de ayer, es el acto de Cristina en la cancha de Racing, un acto impresionante por su magnitud, un estadio de Racing absolutamente lleno, incluido el campo de juego. Se habla de más de 100.000 personas, que es un poco parte del estilo de la campaña, una campaña electoral que está haciendo Cristina en la provincia de Buenos Aires, con muchísima participación de gente, con mucha movilización. Un acto que además, lo que hemos podido seguirlo por Facebook, porque en realidad los medios lo han transmitido poco, veíamos cómo concurrían familias, gente movilizada, organizaciones, un acto muy consciente, digamos, ¿no? De gente que va a un acto por una propuesta política, por seguir un líder, un dirigente, y que por un modelo, digamos. Pero además ese acto, lo central de ese acto es que tuvo un contenido político en los discursos, en el planteo de Cristina, muy sustancioso. Yo quiero tomar un aspecto de eso para comprar deuda externa en dólares. Los bancos extranjeros le prestan a la Argentina a intereses bastante importantes dinero en dólares. En 20 meses el gobierno va tomando más de 100.000 millones de dólares de deuda externa. Esta es una cifra escalofriante. ¿Para qué está siendo utilizada esta deuda externa? Para dos cosas centralmente: para cubrir los gastos del Estado, los gastos corrientes del Estado, y para la fuga de dólares, es decir, para gente que compra dólares, sobre todo los grandes jugadores, las grandes empresas, y que luego los fugan del país y los guardan en otras cuentas, digamos, en el exterior. Quiere decir que el endeudamiento no está sirviendo para bajar el déficit fiscal, por ejemplo, que es el doble de lo que era el gobierno anterior, ni el déficit comercial, no nos sirve para bajar la inflación. De hecho, en septiembre la inflación ha vuelto a trepar al 1,7, 1,9%. Ya se habla de que este año la inflación va a ser del 23 al 25% en el año. Recordemos que el gobierno a principios de este año prometió una inflación del 12% hasta el 17% como máximo. Ya la superó y el año todavía falta y se estima que va a llegar al 25%. Es decir, la deuda externa no ha servido para abaratar costos, por ejemplo, en tarifas, porque al contrario, se han quitado subsidios y se han incrementado las tarifas en algunas zonas a más del 1000%, tarifa de gas, de luz, de agua. Cristina dio el dato de que en estos 20 meses se ha comprado afuera más petróleo de lo que se compró, de lo que se exportó, en los 4 años de su gobierno, por ejemplo. Es decir, ¿para qué está sirviendo este endeudamiento? Es para pagar cuenta corriente del Estado, pero al mismo tiempo en esa cuenta corriente del Estado ahora se suma el pago de intereses. En el último presupuesto del 2018, ya un monto muy grande, no voy a dar cifras, pero muy grande del presupuesto se destina al pago de intereses de la deuda externa. Dinero que se tiene que destinar a la salud, a la educación, a subsidios, a jubilaciones, se empieza a destinar al pago de intereses. Y esos pagos de intereses no sirven de nada, porque lo que se paga es intereses y la deuda no se paga y se vuelve a endeudar para pagar intereses. El gobierno anterior no tomaba deuda, se desendeudaba, cubría los gastos corrientes, tenía un déficit la mitad que el que tiene y sin embargo no había un desarrollo y un movimiento de la economía. Entonces el tema de la deuda externa es un tema que, como se dijo en el acto ese de Cristina, hay que frenar. Para el gobierno de Macri, endeudarse no es una circunstancia, es una política, es una forma de gobernar, es algo que ya conocemos. Se acumula tanto la deuda que luego se vuelve impagable y terminamos en una crisis como la del 2001. Otros países ya pasaron. El año pasado Grecia estuvo al borde de la quiebra y
por el volumen de su deuda externa, y las consecuencias para paliar esa crisis fueron tremendas para el pueblo griego en el empobrecimiento, etcétera. O sea, es un tema que nos toca muy de cerca y que los diputados, los senadores que se elijan en esta elección tienen que actuar fuertemente en el Congreso para frenar este proceso de endeudamiento. En el coloquio de ideas, que es un encuentro de grandes empresarios que se realiza todos los años en Argentina, habló el presidente Macri. El presidente Macri, en realidad todo el coloquio, pero el presidente, que es el que nos interesa a nosotros, centró su discurso en un tema. ¿Cuál era el tema? El trabajo de los argentinos. Pero no la idea de cómo generar trabajo, cómo mejorar las condiciones de trabajo, sino al revés. Hay una cita textual de Macri que dice: necesitamos eliminar conquistas que traban el crecimiento. Conquistas de los trabajadores. Está la idea ahí de que lo que traba el crecimiento es la forma en que está organizado el trabajo. O sea, no la deuda externa, no todo lo que hablamos antes, sino el trabajo. Hay una obsesión del gobierno por precarizar el trabajo. ¿Qué significa precarizar el trabajo de la gente? Hacerlo más frágil, hacerlo más vulnerable. Por ejemplo, de qué mismo salario, que se trabaja 8 horas, no se lo puede echar por cualquier causa y en cualquier momento. Cuando se habla de flexibilizar, se habla de achicar, quitar las asignaciones familiares, o deteriorar el sistema jubilatorio, o eliminar paritarias que aseguran un aumento salarial que mantenga el nivel de vida o de calidad de vida de los trabajadores. Es decir, en ese coloquio de ideas, el presidente está hablando como un empresario. Achicar el salario de los trabajadores no es para que crezca el país, es para que crezca las ganancias de las grandes empresas. Entonces, la política económica actual consiste en endeudarse que luego pague el Estado y futuras generaciones. Recordemos que tenemos una parte de esa deuda a 100 años, aunque nos parezca increíble escucharlo, a 100 años. Bajar el salario, porque considera que el salario es un costo, no un derecho de la gente, sino un costo. Incrementar tarifas, porque los que se benefician con el incremento de las tarifas son las empresas que ofrecen esos servicios, de Nore, de Sur y todas las empresas. Reducir impuestos a los grandes grupos económicos. Recordemos que se redujo el impuesto a la exportación de soja, se eliminó el impuesto a la minería. Mantener lo que se llama bicicleta financiera, los bonos o letras o que el Estado ofrece con un interés del 30%, abrir importaciones, crear empresas paralelas en Vialidad Nacional o en el PAMI, es decir, todos los temas que venimos tratando en esta columna. Creo que en el coloquio de ideas, en el discurso de Macri y en el acto de Racing quedan expuestos dos modelos de país, dos formas de gobernar, dos conceptos que son los que están en disputa en esta elección. Hay una idea, hay una frase con la que quiero quedarme del discurso de Cristina ayer en la cancha de Racing, y cuando Cristina dijo: la Argentina no es una sociedad anónima, la Argentina es la patria, la Argentina es el Estado, y el Estado les pertenece a todos, nos pertenece a todos, no solo a las grandes empresas que hoy gobiernan nuestro país. Este es mi comentario, Belén. Bien, Pablo, muy completo como siempre, te agradezco mucho.